animarle, y si alguno de nosotros no viene por alguna razón, bueno, hay que ocuparnos en actividades de la iglesia. O sea, es decir, en lectura de la palabra, seguir orando, no sé, como decía la hermana ahorita, entregando algunos tratados, pero de alguna manera estar activos. Amén. Vamos a entrar en la palabra en 1 de Timoteo. Vamos a leer 1 de Timoteo en el capítulo 4. Y vamos a leer del 12 al 16. Quería leerlo todo, pero vamos a leer del 12 al 16 nada más. Capítulo 4, 1 de Timoteo, versículos 12 al 16. ¿Ya lo tienen por ahí? Ok, lo leo y me siguen con su vista o me acompañan. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya, hasta ahí. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bondad, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos hasta el trono de tu gracia, de poder venir a tu casa a alabarte, a adorarte, Señor, a bendecir tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, pues Él es quien perdona todos tus iniquidades. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras tuyas, Señor, que pones en nuestro corazón, Señor, porque tú eres quien pone el querer como el hacer. En el nombre de Cristo Jesús estamos aquí, Padre, y estamos cediéndote el lugar. Sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestras vidas, quien nos anime, quien nos reconforte, quien nos exhorte, quien nos enseñe, Señor, a través de tu palabra. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu, Padre, que no te alabe, sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Dios sigue haciendo milagros, hermano. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo de siempre. Dios sana, Dios restaura matrimonios, Dios edifica, Dios construye. Dios ha venido precisamente para salvar, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Dios lo sigue haciendo. Pero hay algo que Dios también quiere que hagamos. Y esto es lo que el apóstol Pablo tuvo a bien decirle a Timoteo. Timoteo era un joven, digamos como de unos 35 años por aquel tiempo. En ese tiempo, la era apostólica ya estaba pasando. Era necesario dejar escrito cómo debe de conducirse un cristiano en la casa de Dios. Porque aquí todos somos cristianos. Amén. Todos hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todos hemos recibido un milagro de parte de Dios. Todos conocemos el poder de Dios por los milagros, por las bendiciones que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que Dios vive, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que su Espíritu Santo nos guía. Pero era necesario que esto quedara escrito para que nosotros pudiéramos saber cómo conducirnos en la casa de Dios, cuál es la conducta de un verdadero cristiano. En ese tiempo se estaban metiendo muchas herejías, se estaban metiendo muchas falsas enseñanzas. Por eso usted lee 1 de Timoteo y 2 de Timoteo y usted va a encontrar que se habla muchas veces de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Y nosotros tenemos, por lógica, tenemos que pensar que si habla de una sana doctrina, entonces quiere decir que andaba una falsa doctrina. Y no estamos muy lejos nosotros hoy en día de pensar más o menos igual. Ahorita hay muchas falsas enseñanzas.
Hay muchas falsas doctrinas. O sea, hay muchísimas religiones, hay muchísimas iglesias, hay muchísimas cosas que nosotros escuchamos y nosotros debemos de conocer lo que es la sana doctrina. Nosotros debemos de saber qué es realmente lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Timoteo era un joven, pero era un joven que había crecido en la fe. La Biblia declara que es hijo de Eunice, le habla de la fe no fingida de su abuela Loida. Quiere decir que él conocía de las Escrituras, y no estoy hablando de las Escrituras del Nuevo Testamento, porque estas no se habían escrito aún. Cuando habla de las Escrituras que Timoteo conocía, que Loida conocía, que Eunice conocía, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero Timoteo tenía un conocimiento claro y una fe que le había sido transmitida de sus parientes. Pablo, por medio de la imposición de las manos del presbiterio, dice la Biblia que a Timoteo le fue concedido un don, una habilidad, una capacidad. Y esto es lo que Pablo le está tratando de hacer ver a Timoteo para que no se descuide. Y hay cosas, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que conocer, hay cosas que tenemos que conocer para hacerlas. Y yo quiero hablarle precisamente de estas cosas. Dice la palabra de Dios en los versículos que leí, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son 6 cosas que son esenciales para llevar una vida ejemplar. Necesitamos ser ejemplo, hermano. Necesitamos ser ejemplo, necesitamos estar dando un buen testimonio en palabra. ¿Cómo vamos a dar o cómo vamos a saber nosotros realmente qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dios me sanó. Yo he recibido un milagro de parte de Dios. El versículo del Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que no nos olvidemos de sus beneficios, no nos olvidemos que Dios nos ha salvado, no nos olvidemos que Dios nos ha sanado, que Dios ha restaurado el matrimonio, no nos olvidemos de eso. Para esto nosotros tenemos que ocuparnos en algo, y es en la palabra. Lo primero que aquí empieza diciendo es: sé ejemplo de los creyentes en palabra, es decir, sé ejemplo de los creyentes en conocimiento. Conoce la palabra, dedícate a la lectura de la palabra. Conoce de Dios. Nosotros no podemos testificar de Jesús si no conocemos de Jesús. No podemos amar a alguien que no conocemos. Lo podemos declarar, lo podemos decir, pero eso es muy diferente a decir, a realmente amar a alguien cuando usted le conoce. Amén. Lo primero que tenemos que ocuparnos es en la lectura de la palabra. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos la palabra? ¿Por qué hace énfasis primeramente en la lectura de la palabra? Bueno, porque teniendo este conocimiento de la palabra, nosotros vamos a saber cómo conducirnos. Por eso enseguida dice en palabra y luego en conducta. Si yo no conozco la palabra, no voy a saber cómo conducirme. Pero si yo me dedico en la lectura de la palabra, yo voy entonces a saber qué es lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que yo me conduzca. Y mi conducta va a ser acorde a lo que estoy leyendo. Así, si la Biblia me está diciendo no cometerás adulterio, no lo voy a cometer, porque aquí lo estoy leyendo. Mi conducta va a ser fiel. Amén. Luego dice conducta, amor. Precisamente cuando nosotros empezamos en la lectura de la palabra, empezamos a conocer a Dios por medio de la palabra, empezamos nosotros a tener el conocimiento de Dios por medio de la palabra, empezamos a conducirnos, y esta conducta agradable delante de Dios se va a ver manifiesta ¿en qué? En amor. Porque el amor a Dios, nosotros amamos a Dios ¿por qué? Porque Él nos amó primero. De otra manera no nos hubiéramos acercado. Es Dios quien nos acerca a Él. Dice Jesús, dice la palabra, dice que nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. El que viene a mí yo no le echo fuera. Es Dios quien nos ama, es Dios quien nos trae primero a los pies de Cristo.
Y este conocimiento de la palabra, esta conducta cristiana que nosotros estamos haciendo para Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de Dios, es lo que manifiesta el amor que tenemos para con Dios. El venir a la iglesia, el leer la palabra, el adorarle en los cantos, el hacer las actividades, participar en las actividades de la iglesia, el amar al prójimo, el regalar un tratado, el compartir el pan con el hambriento, todos esos son manifestaciones del amor que realmente decimos tener a Dios. Y en esto tenemos que ser ejemplo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo en esto. Le dice también en espíritu, fe y pureza. Es decir, tenemos que conocer de la palabra, hermano. Por eso comienza, dedícate a la palabra. La palabra es el Espíritu Santo. Nosotros nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Cuando a mí viene un pensamiento externo que me hace, o mejor dicho, no me hace, me dice que cometa un mal, el Espíritu Santo me redarguye y me dice, espérate, así no es, porque tengo el conocimiento de la palabra. Así, si el pensamiento me está diciendo roba, el Espíritu Santo me dice no robarás. Y yo me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me va a redarguir, es quien me va a exhortar, es quien me va a guiar a hacer las cosas agradables delante de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no apagar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo lo podemos entristecer, el Espíritu Santo es una persona que nosotros podemos incluso de alguna manera alejar de nuestras vidas, a través de nuestros malos pensamientos, a través de nuestras malas acciones, a través de pensamientos equivocados, dándole cabida más a un pensamiento equivocado que al pensamiento de Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestras palabras van a ser palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere cambiar su manera de ser, de pensar y de actuar, lea la palabra. Porque la palabra es la que le va a cambiar su manera de ser. La palabra le va a cambiar su pensamiento y su conducta. No lo estoy regañando, ¿eh? Tranquilo, que apenas voy empezando. Amén. Ok. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo? Estamos hablando de lectura de la palabra. Estamos hablando que la lectura de la palabra nos va a dar el conocimiento para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Estamos hablando que ese conocimiento para saber cómo conducirnos en la casa de Dios se va a manifestar en obediencia, en amor a Dios. Va a haber una evidencia real de esto. Estamos diciendo que al tener todo este conocimiento nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿qué se necesita para esto? Se necesita hacerlo con fe. Por eso dice, dejándonos guiar por el Espíritu Santo con fe. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, es imposible recibir un milagro de Dios. Acuérdense lo que Jesús en todos los milagros que hizo, les decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, tu fe esto, tu fe aquello. Es tu fe lo que va a agradar a Dios. Todo lo que hagamos, sea lectura, sea el repartimiento de un tratado, sea el compartimiento del pan con el necesitado, todo lo que hagamos para la gloria de Dios tiene que ser manifestado con fe. Y esto va a redundar en recompensa. Esto es en lo que tenemos que ser nosotros ejemplo. Dice finalmente, en este versículo que leí, dice amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, con integridad. Ser íntegros, ser fieles a Dios. Tal vez sea un poco complicado. Cuando nosotros decimos, no, pues es que soy hombre, no soy perfecto, cometo fallas, tengo errores, no me veas a mí, ve a Jesús, pon la mirada en Jesús, no en mí. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo creo que nosotros mismos ponemos ciertas trabas cuando hablamos de esa manera. Yo creo que nosotros entonces tal vez no estemos caminando en integridad cuando hablamos así. Y Pablo nos exhorta
Aquí en estos pasajes le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo. Nosotros debemos de ser ejemplo, hermano. Ejemplo de cristianos, que realmente nosotros busquemos a Dios de esa manera. Tenemos que ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, que es de la manera que lo vamos a lograr. Tenemos que ocuparnos en la exhortación. Dice en Tito capítulo 2, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La exhortación se hace con motivo de lo que es bueno y mejor para cada uno de nosotros. No es para que el cristiano se sienta ofendido, no es esa la intención. La intención es para mejorar, es para conocer. Nosotros debemos ser de buen testimonio para los demás. Tenemos que ocuparnos en la enseñanza. En la enseñanza tenemos que ocuparnos mostrando integridad. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas recomendaciones a un joven Timoteo? ¿Por qué Pablo le hace todas estas recomendaciones? Bueno, les dije al principio, había muchas falsas enseñanzas. Se estaban metiendo muchas herejías en la iglesia. Había muchas cosas que no estaban acorde y la era apostólica estaba por terminar. Tenía que dejar un precedente. Alguien se le tenía que decir esto y dejarlo escrito para que nosotros, cada uno de nosotros lo entendamos. Porque le dice Pablo a Timoteo, pero tú, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y le hace muchas recomendaciones. Hay muchísimas. Le dice que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Y eso es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermano. Es bueno, claro que sí, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que sane, que salve, que haga el milagro, que transforme, que cambie. Y Dios lo va a hacer porque es su voluntad. La voluntad de Dios siempre va a ser de buena voluntad para con los hombres. Siempre va a ser de bienaventuranza para con nosotros. Y debemos de orar haciéndolo, pero también nos dice en todos los pasajes